Buenos días y buenas tardes para nuestro amigo Pelayo. Para nosotros es un gran gusto hoy tener a Pelayo Casanovas, que independientemente que es un gran amigo, es el director general de la División de Ponedoras y de Avicultura General para la compañía Hendrix. Y bueno, para nosotros y para mí especialmente, como ya lo mencioné, es un gusto. Yo a Pelayo tuve la oportunidad de conocerlo en una asignatura que yo tuve en China. Colaboramos juntos en diferentes empresas. Y bienvenido, Pelayo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Fantástico, Rodolfo. Buenas tardes. Me alegro mucho estar contigo y con todos los que nos estén oyendo o nos escuchen después. Sí, bueno, primero que todo, para todos los que nos escuchan, uno de los objetivos principales de nuestra plataforma Poultry School, aparte de dar información técnica y tener una biblioteca virtual, también nos interesa mucho la parte humana. Creo que la industria la aportación del valor humano es fundamental en el crecimiento de nuestras sociedades y este desafío que tenemos de alimentar al mundo en los próximos años. Los números de la FAO pues dicen que tenemos que producir mucho más alimento, y pues ahí es en donde nosotros que estamos en la industria aportamos un poquito. Entonces, Pelayo, vamos a empezar un poquito. Tú has tenido una trayectoria bastante amplia y creo que como uno de nuestros invitados es algo muy importante. Pero empecemos porque tú hagas una presentación, Pelayo, tuya, tu background, de cómo te involucras en el tema avícola primero y luego en la parte genética. Perfecto. Bueno, pues yo siempre había desde pequeño tenido gran afición por la agricultura porque me venía de mi madre y de mi abuelo, pero era una cuestión de pequeño negocio y más hobby que realmente un negocio familiar serio, pero siempre me había gustado mucho la agricultura. Entonces estudié ingeniero agrónomo en España y después de trabajar 2 o 3 años, siempre había tenido más pasión por el tema de la genética y la reproducción, ¿no? Entonces, quería aprender más. En España no había esa posibilidad. Llamé a, así, eso, lo que se llama teléfono frío. Cogí el teléfono y llamé a Avian Farms Wow. en Madrid y pregunté, oye, ¿pero dónde puedo estudiar más para aprender lo que hacéis vosotros, ¿no? Este tipo de negocio. Y me dijeron, no sabemos, pero te vamos a poner en contacto con una persona que sabe mucho. Y me pusieron en contacto con su veterinario en ese momento, que era el doctor Guillermo Zavala, que es un gran amigo vamos, y un veterinario excelente. Y entonces él me recomendó, ves a Estados Unidos, estudia ahí en Georgia o en North Carolina, había muchos programas muy buenos. Y me fui a Estados Unidos a hacer un máster. Hice un máster en Poultry Science con una beca que conseguí en España. Y, y bueno, a partir de ahí pues ya empezó mi carrera, porque a partir de estudiar 2 años del máster ya había muchas oportunidades de trabajo en ese momento. Empecé con COP23 y bueno, yo sabía un poco de genética, pero vamos, tampoco quería ser genetista. De hecho, tuve algunas ofertas específicamente en genética que rechacé. A mí me gustaba más el negocio, ¿no?, de la avicultura. Y estuve pues, bueno, trabajando con Cop3 durante 23 años. Empecé en Estados Unidos en producción, después fui desarrollando más mi carrera en servicio técnico, viendo a clientes, después comercial y al final en varias partes del mundo, y acabando en donde tú y yo nos conocimos, que fue siendo el director general de la división de Asia Pacífico, que fue un periodo fantástico de crecimiento y de aprender muchísimo, ¿no? Y bueno, y después de muchos años en COP también uno tiene ganas de hacer algo distinto, porque 23 años vendiendo solo un producto eh, cansa y necesitas nueva energía, y ahí pues los de Hendrix me ofrecieron llevar su división de ponedoras y de avicultura tradicional, todavía en las plumas, que es mi pasión. Pero bueno, ahora cubriendo un negocio similar, pero distinto, ¿no? Y bueno, pues muy contento viviendo aquí en Holanda con la familia. Pelayo, solo ahorita cuando tú contabas esta reseña de tus comienzos, ¿cuántos años tenías cuando fuiste para hacer tu máster en Estados Unidos? Eh, yo tenía exactamente, vamos a ver,
25 años, 25 Y años. ahí con la mentalidad, obviamente, traías una mentalidad europea, española. ¿Cuál, o sea, si te recuerdas, si puedes marcar uno de los desafíos más importantes llegando a una universidad, obviamente, pues un cambio cultural como que te mueve en el piso, tu zona de confort. ¿Cuál crees tú que fue uno de los desafíos que enfrentaste en ese momento y cómo lo supiste manejar? Bueno, pues yo era completamente ignorante de la vida en Estados Unidos y de lo que era. O sea, pensaba que iba a un lugar peligroso porque lo que había visto era todas las películas siempre y todo el mundo matándose los unos a los otros. Y pensé, bueno, no sé, será esto el Wild West. Y realmente, pues, bueno, lógicamente me encontré con un país pues que valoraba y bienvenía, o sea, todos los extranjeros eran muy bienvenidos y me encontré con una sociedad que valoraba muchísimo lo que sabes y lo que eres capaz de aportar y no quién eres, de dónde vienes. O sea, realmente todavía cuando yo estuve en Estados Unidos, esa sensación de que es el país de las oportunidades y donde uno puede realmente llegar a hacer lo que uno quiere, pues fue muy real. Pero claro, también encontré muchos problemas al principio porque yo sabía inglés de British School y a los americanos no los entendía nada. Mis primeros 3 meses tendrías que ver mis apuntes de universidad, es que no, vamos, eran 2 líneas por hora porque no entendía nada. Tuve que estudiar mucho de los libros, pero bueno, es lo que suele pasar. Al cabo de 3 meses empieza el lenguaje a Fluir. a fluir y uno aprende, ¿no? Y después me interesó mucho un tema que decían, que me explicaron en la introducción a la universidad, que cuando te adaptas a una sociedad nueva vas pasando por esa serie de fases, ¿no? La primera de excitement, ¿no? Ahí todo es bonito, todo es nuevo, todo es divertido. Después una fase un poco de rebeldía, porque hay ciertas cosas que ya no te gustan, te echas de menos cosas de tu país de origen, ves cosas sociales que no estás, bueno, que no son como la tuya. Entonces tienes un periodo de más difícil adaptación, pero luego una vez has pasado esa fase ya entra la fase de real adaptación, ¿no? En la cual pues valoras lo de la otra sociedad. Y eso pues lleva unos meses, a veces lleva un periodo de un año, pero yo lo veo muy cierto. Llega un momento que te adaptas, simplemente te adaptas al nuevo estilo de vida y bueno, a mí después ya viví muchos años en Estados Unidos vamos, sin problemas. ¿Tuviste en esa época, Pelayo, algún mentor? Porque nosotros y personalmente, pues hemos platicado mucho que de estos temas y yo creo mucho en las mentorías, que hay etapas en tu vida que necesitas a alguien a quien tú abocarte, poderte abrir y poder abrir los canales de comunicación, no solo como industria avícola, pero como temas personales. Creo que eso es algo muy, muy valioso, tener algún tipo de mentorías. ¿Tú en esa etapa y durante tu carrera has tenido algún tipo de mentorías? Bueno, para ser franco, en esa primera etapa, no en el sentido de que tú hablas, ¿no? Realmente he tenido durante mi carrera en la universidad e incluso en la empresa, siempre he tenido alguna persona que me ayudaba, me guiaba, ¿no? Pero más bien a un nivel profesional. Pero a nivel personal, no, realmente, excepto que fui afortunado de tener un padre que era era aventurero, había viajado mucho y me empujó un poco a tomar esa decisión de, venga, vete a estudiar fuera, que te gustará y que aprenderás mucho y tal y cual, y que lo promovió siempre, que además mis padres venían a vernos a mí, porque yo me fui con mi mujer en aquel momento, y eso ayudó mucho, el apoyo familiar. A pesar de que los españoles viajábamos en ese momento muy poco, y había muy pocos por el extranjero, eso fue bueno, muy importante para mí porque me dio mucho apoyo, ¿no? Pero realmente al principio no tuve mentores. Luego ya sí en la carrera he tenido alguno a nivel personal, como tú dices, que ha sido muy importante para guiarte un poco ahí en esos momentos pues más bajos o cuando no sabes para dónde tirar y necesitas a alguien que te haga un poco de amigo y de padre, ¿no? Oyendo un poquito, Pelayo, tu experiencia, que nunca hemos tenido la oportunidad de platicar en persona, eh, un poquito veo que para estos perfiles como el que tú hoy representas y que has sido expatriado, se requiere de un poquito la esencia de tomar riesgos, aventuras. eh,
ver como que tirarte a lo desconocido, pero tener adentro algo que a veces es intangible, que te empuja a seguir adelante, tal vez curiosidad. ¿Cómo tú puedes explicar eso en toda tu trayectoria? No, me parece que eso es un comentario muy acertado, muy importante. O sea, yo, esto es mi personalidad. Me gusta probar cosas nuevas y tengo la tendencia a no ver lo negativo, ¿no? Ni de las personas ni de lo que va a pasar. Siempre soy un poco demasiado optimista quizás a veces, pero no me importa en ese sentido tomar riesgos. A veces quizás se puede llamar inconsciencia, ¿no? Un poco, pero he tomado bastantes riesgos durante mi carrera. De hecho, cuando estuve en Europa, decidirme a ir a Asia, eso para mí ya me daba bastante vértigo, ¿eh? Tengo que reconocer que eso fue un salto fuerte. Y luego ya podemos hablar si quieres, pero el choque cultural, que tú Sí, también lo viviste, ahí sí que eso vamos a hablar luego, ajá. ese fue fuerte. Pero, pero sí que es verdad que hay que tomar riesgos. Y luego otra cosa que he descubierto durante mi carrera, que veo que hoy en día mucha gente joven no lo tiene claro, es que en la vida también hay que hacer sacrificios, ¿no? O sea, uno si quiere conseguir algo, yo creo que tiene que entender que no, vamos, que no todo te va a venir dado, que no todo es fácil y que a veces, pues, oye, si quieres realmente como era mi caso, desarrollar una carrera en el mundo de la avicultura, que es un mundo especializado, en el que la educación existe en muy pocos países y tal, pues oye, si te gusta eso, tienes que irte fuera de tu país muchas veces. Y hemos sacrificado mucho, mi familia y yo, Total. a nivel de familia y amigos, que muchos de mis amigos no han sacrificado ni lo harían ni locos, ¿no? O sea, ellos han vivido a 2 kilómetros de donde nacieron y morirán en 2 kilómetros de donde nacieron, ¿no? Con lo cual hay que entender eso, ¿eh? Cuando uno persigue algo con mucha pasión, pues hay sacrificios por el camino, pero sí que es verdad lo que tú dices, hay que ser un poco risk taker, ¿no? Ahí hay que intentar pensar en positivo, ¿Cuál porque es si tu no, no lo pasión, haces. Pelayo? ¿Cuál es tu pasión? Hoy en día, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué te mueve? Bueno, a mí realmente ya estoy es que es un negocio en el que estoy que me sigue motivando día a día. O sea, me parece estar en el mundo de la genética, especialmente la avicultura, que era lo que a mí siempre me había gustado, como desde hobby hasta el tipo de animal, hasta los ciclos, hasta la velocidad a la que pasan las cosas en la avicultura, pues me sigue motivando muchísimo. Y luego que es un tipo de negocio que me motiva porque es de relaciones personales con los clientes, muy pocos clientes globalmente cuando lo piensas, o sea, no trabajas para una empresa que trata con billones de clientes o millones de Total. clientes, son muy pocos y es una especie de familia al final, te conoces con todo el mundo y eso a mí, las relaciones personales, el seguir trabajando en un sector que realmente ves que es real, que produce un beneficio real para la sociedad y pues me sigue motivando muchísimo. Eso a nivel profesional, ¿eh? Con ¿Y lo a nivel cual, personal? no, a nivel personal, pues yo soy amante, lógicamente, de mi país natal y tengo ganas estoy ahí con mi familia preparándonos para un futuro retiro en España, construyéndonos una casa en el campo, que es lo que nos gusta, y ahí sí que poco a poco pasando más temporadas, ¿no? Ahora ya estamos en Holanda aquí y lo que hemos perdido en muchos años, que ha sido ese contacto con los amigos y la familia, pues recuperarlo, ¿no? Cada vez más equilibrar un poquito ya la vida personal con la vida profesional, porque cuando has estado tantos años, que casi son 30 años fuera de España dando Sí. vuelta, pues llega un momento que dices, oye, hay que también equilibrar un poco las cosas, ¿no? Y esa mi pasión ahora es prepararme el retiro, pero irme retirando poquito a poco, no completamente, pero poquito a poco. Bueno, Pelayo, vamos a dejar la parte de China y de esa transición que mencionaste al final. Vamos a entrar un poquito en tus perspectivas y de la parte, digamos, genética y su influencia en la avicultura. Obviamente la parte de la producción de proteína animal tiene muchos tópicos,
¿Tú crees que la genética es la parte fundamental de la producción de la carne y de huevo? Hombre, yo creo que realmente todavía es el elemento más importante. O sea, hay factores y negocios asociados a maximizar la producción, como es pues, la nutrición y los equipamientos y el control ambiental y tal de las instalaciones donde pones a los animales, pues todos tienen su importancia, pero el potencial genético es, primero, un factor crucial y segundo, por ahora, el nivel de mejora anual sigue siendo tan rápido en estas especies y es tan significativo que yo creo que es difícil de batir. Y eso es una de las razones por las cuales nunca he querido irme de este negocio o de este sector, digamos, porque te das cuenta, es muy tangible lo que eres capaz el valor que eres capaz de añadir en la cadena productiva, ¿no? Y eso también lo notas en los clientes, porque pues siempre te reciben muy bien, siempre están muy interesados en la evolución de tus productos, en cuál va a ser lo siguiente que vas a hacer, cómo va la mejora, qué otras razas o productos estás desarrollando, porque ellos saben que es un factor crítico en su producción, con lo cual, eh, sin ser arrogante, ¿no? Pero me da la sensación que es difícil debatir el sector en el que estamos en cuanto a lo tangible que es el valor que añades, ¿no? Pelayo, entendemos, por ejemplo, que tanto Hendrix como las casas genéticas hacen una labor de investigación y de desarrollo y siempre están a la vanguardia, pero hay un gap. Pues yo que he estado en la parte productiva, en la parte de equipos y he estado en varios sectores, en las partes gremiales, también he tenido oportunidad. ¿Qué tanto tú crees, Pelayo, que el productor per se puede expresar el potencial genético que las casas genéticas, o sea, transmiten en sus productos? Porque tú que has estado en muchos mercados, ves manejos en China, ves manejos en Europa, en África, y siempre es el dilema de el productor realmente es capaz de expresar ese potencial genético que como Hendrix o otras casas genéticas ponen. Bueno, ¿Cómo crees que está ese gap? bueno, es un gap que sin duda existe, clarísimo, lo que tú dices es totalmente cierto y hay países en los que a lo mejor, no te voy a decir el 50%, pero tienen bueno, utilizan muy poco del potencial de lo que los animales son capaces de producir. Eh, Hay una tendencia general a mejorar. Muchos países, algunos más rápido que otros, invierten mucho en equipamientos nuevos, instalaciones y ven mejoras clarísimas. O sea, eso sí que es cierto, pero hay otros mercados que siguen siendo muy primitivos, ¿no? Hay mercados en los que, por ejemplo, en el caso del pollo, en el sureste asiático hay muchos mercados que todavía el 90-95% de la producción es en vivo en instalaciones sin ninguna ventilación, abiertas, con ya fija reutilizada, en fin, y con nutrición muy, muy, muy básica, ¿no? Eh, o sea que lo que tú dices es cierto, lo que pasa que también es cierto que incluso en esos ambientes el producto mejora cada año. O sea, el producto tiene la posibilidad en algunos caracteres de mostrarse más competitivo cada año, a pesar de que no llegue al potencial. Pelayo, obviamente aquí estamos hablando, cuando iniciamos que la charla, tú has estado en el tema de ponedoras y en el tema de carne. Eh, Cuando tú mencionas esos caracteres que se van mejorando, por ejemplo, en broilers, ¿cuáles son los caracteres que ustedes buscan o que tú señalarías que se buscan más importante? Velocidad de crecimiento, adaptabilidad, no sé si hay temas sanitarios. ¿Cuáles serían esos marks que se buscan primero y luego en ponedoras? ¿Cuáles son los caracteres que se buscan? Mira, en los dos sectores, una tendencia que ha ido cambiando en los últimos años cada vez más es la necesidad de hacer un animal más robusto, porque sí que es verdad que había habido mejoras muy rápidas en crecimiento, en rendimientos de carne, en puesta, en el caso de las ponedoras, pero
si no eres capaz de conseguir que esos resultados se repitan consistentemente, si no eres capaz de procurar que los animales tengan mortalidades muy bajas, que sean capaces de resistir, entonces no solo pierdes económicamente el potencial del animal, sino que da una imagen tremenda desde el punto de bienestar animal a tus productos, ¿no? Entonces, yo creo que la robustez o la mejora en viabilidad se ha puesto casi el número uno en los programas de genética, que muchas veces conlleva también mejora de producción. En el caso de las ¿Mm? ponedoras es clarísimo. O sea, lo que me ha gustado más de cambiarme de los broilers, digamos, a las ponedoras es que aquí la correlación entre un animal más viable, más robusto, que vive mejor, que pone durante más semanas y que aguanta y más número de huevos está directamente correlacionado, ¿no? En el caso del pollo es más difícil equilibrar porque si quieres que siga creciendo mucho, que tenga más rendimiento de pechuga y tal, pues eso hay que equilibrarlo muy bien con los caracteres de viabilidad o con los de robustez, porque muchas veces te pasas de línea. Y ejemplos ha habido en el pollo de carne fáciles de describir, como el tema de problemas de calidad de carne, los famosos spaghetti breast o wooden breast o ese tipo de Ujú. carnes que son consecuencias sobre todo de un exceso de grosor de la pechuga, de rendimiento, ¿no? Entonces hay que equilibrar mejor porque hay que procurar seguir desarrollando un animal equilibrado, ¿no? Pero bueno, muchos de estos caracteres que todavía se siguen mejorando, como conversión alimenticia, son bastante fáciles de medir y de ver en las estadísticas que van mejorando cada año. Y ese yo creo que sigue siendo un factor. Viabilidad y mejora en la conversión son dos factores que los clientes siguen pidiendo que sigamos a ello, ¿no? Pelayo, pues tú cuando vas a un show o cuando vas a los eventos grandes, pues tanto tú como yo, pues lo tengo que decir así, que ya tenemos un tiempo de estar en esta industria, pues uno ha visto la evolución de las empresas, la evolución de las ofertas. Eh, ¿Tú crees que el sector es consciente del manejo del agua como un elemento básico? Porque tú vas a cualquier show y elementos de tratamiento de agua, limpieza de agua, como que hay una tendencia ahorita, como que el agua es un elemento que se había quedado un poco olvidado. ¿Tú cómo piensas en este tema? Porque tú vas a cualquier show ahorita y sí veo que la tendencia para sistemas de tratamiento de agua hay múltiples, pero creo que es algo que se le está poniendo atención recientemente. No, no, completamente de acuerdo. O sea, el tema de sostenibilidad, palabra bastante abusada en general, pero es un tema en el cual yo creo que las empresas de genética en particular, pero el sector en general, es muy consciente que tiene que empezar a entenderlo y a medirlo bien. Porque hasta ahora, pues bueno, se hablaba de ello, pero no se medía mucho y no se sabía incluso cómo hacer ciertas mejoras. Pero yo creo que ahora está clarísimo que el consumo de energía, el consumo de agua, el consumo de alimento ya era un tema más obvio porque la conversión alimenticia, como te he dicho antes, era siempre un elemento focal por el coste tan alto que tiene en la producción. Pero ahora estos otros elementos, pues desde el punto de vista de utilización de recursos, están muy controlados. Está claro que el concepto, al menos en la industria, está en las más desarrolladas, está muy claro que tenemos que intentar producir más con menos y que Cien por ciento. la solución para alimentar al mundo no es producir, no es poner más granjas y producir más animales, sino que producir mejor y más eficientemente, ¿no? Entonces, bueno, eso no se lo puedes pedir necesariamente a todos los países del mundo que están en fases de desarrollo, pero en los países donde la industria está bien desarrollada, yo creo que ese es el punto principal ahora. Sí, y aquí veo dos puntos. Uno es el uso del agua y otro es la calidad del agua, para que el ave también pueda expresar su potencial genético. Ah, no, claro, por supuesto, por supuesto. No, no, eso es, o sea, todo lo que ha sido, eso es como, digamos, afinar ya con el manejo, ¿no? Empezar a entender que pues el equilibrio
de la microbiota o de la microflora del intestino de las aves, pues tiene una influencia fundamental en su sistema inmunitario y en su habilidad de no tener enfermedades. En fin, eh, yo creo que hemos pasado del manejo a grosso modo a un manejo ya entendiendo un poco más. Ya eh, más fino. Más fino. No todo el mundo, ya lo digo, pero sí que yo estoy de acuerdo que se ve una tendencia a buscar ya cosas un poquito más sofisticadas en ese sentido. Otro tema, Pelayo, que también pues obviamente hemos visto que año con año ha estado más fuerte y creo que obviamente las casas genéticas están pues en la primera fila, el tema del animal welfare. Aparte que es un tema global, creo que por continentes o regiones hemos creído que Europa ha ido a la vanguardia, y que Estados Unidos también está presionando mucho. Latinoamérica todavía no, o sea, sí está en movimiento, pero no con el nivel que está en estos países. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo ha ido evolucionando y cuál es el desafío con el welfare, no solo en las casas genéticas, sino como industria? Bueno, yo creo sin duda es una tendencia, lo que tú dices, ¿no? Es clara en Europa, ha estado ya desde hace mucho tiempo y cada vez el nivel, digamos, el listón se va subiendo más. Eh, Estados Unidos lo está adoptando más tarde, pero con más velocidad que los europeos lo hicieron. E incluso llegas a sitios como China, precisamente, donde dices, bueno, yo creo que animal welfare no tiene ninguna importancia, pero las tendencias también se hablan, la gente también, ahí se envían sus WeChats y también hablan de, oye, estos pollos crecen demasiado deprisa o esto no sé qué, o animales en jaulas no hay que tenerlos. Y Sí. el social media está creando una onda expansiva que incluso en países donde te sorprendería que fuese un punto de atención, está creciendo, ¿no? Con lo cual, por un lado, yo creo que, bueno, estoy completamente de acuerdo que tenemos que producir los animales en una manera en la que estemos orgullosos de lo que hacemos, ¿no? Y que se haga bien y hay muchas cosas que se han ido mejorando que había que mejorarlas. El problema llega a veces cuando grupos de presión en estos temas tienen una agenda un poco radical, digamos, o una agenda clara de decir, bueno, es que no queremos que la gente consuma productos de origen animal. Entonces, claro, ahí llega un momento que las restricciones o las condiciones, lo que están intentando conseguir, pues hacen difícil, primero, muy difícil a la industria ajustarse. Segundo, llevan a situaciones complicadas porque a los retailers, ¿no? Los supermercados y los y los minoristas intentan adaptarse, pero no entienden muchas veces la consecuencia de lo que es seguir una tendencia que a lo mejor es social, pero que no tiene siempre un fundamento científico. Y luego se dan cuenta pues, que, oye, todo requiere tiempo, tiene unos costes muy elevados, etcétera. O sea que, en principio, yo creo que es una tendencia que no podemos evitar. Hay muchas cosas que se están haciendo que yo creo que había que hacer. O sea, en Europa, bueno, si nos podemos permitir que las gallinas estén en el suelo en vez de en jaulas, pues, oye, fantástico, es un ambiente mejor para ellas, ¿no? Y si se puede pagar el huevo un poco más y la gente puede pagarlo, pues ningún problema. Que no se sacrifiquen los machitos de las gallinas, que es un concepto cuestionable en algunos aspectos, porque dices, oye, estos machitos muchas veces no se desaprovechaban, se utilizaban pues Ujú. para alimentar reptiles en los zoológicos. De hecho, yo cuando venía a este sector me quedé sorprendido de algunos datos como que Inglaterra tenía que importar machitos de un día porque la cantidad de zoológicos y pet lovers que hay ahí en Inglaterra hace que el consumo la producción sea deficitaria, ¿no? Entonces, bueno, no se perdían estos animales, pero yo entiendo que socialmente es un concepto difícil de asimilar, ¿no? Es decir, bueno, es que se sacrifica la mitad de los animales que tal. Bueno, pues ahí, mientras se haga todo de acuerdo y con unos tiempos razonables y con unas exigencias razonables, yo creo que no está mal. A veces el problema es que no va muy sincronizado y estas tendencias pues hacen que la industria pueda perder muchísimo dinero en un momento determinado porque se quiere ir muy rápido sin estar preparados, ¿no?
Eso pasó mucho con el tema de pollos de crecimiento lento, por ejemplo, en Europa, que se creyó que esto iba a ser una industria que tendría el 35 o el 40% de todos los pollos crecerían despacio y se cambiaría la industria. Los productores se prepararon para ello y después los consumidores no querían pagarlo. Los retailers se dieron cuenta que, bueno, oye, tenemos que descontar todos estos pollos que son más caros a precios normales y al final pues es una industria que colapsó. Ahora está intentando reavivarse, pero bueno, costó mucho, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, pero bueno, para mí, challenges que hay retos que se puedan asumir y que haya tiempo para asumirlos, yo creo que siempre son buenos, siempre te mantienen ahí estimulado y mejorando, ¿no? Pelayo, cuando tú platicabas de las mejoras genéticas que obviamente ustedes están trabajando continuamente, están, digamos, los factores que esas mejoras, el valor agregado sea para los productores, la manera de producir más eficiente, con menos recursos y obviamente que sea algo rentable. Imagino que también ustedes observan las tendencias del consumidor. O sea, que aparte que sus mejoras impacten en la parte productiva, que cuando ese producto llegue al mercado, haya una mejora. ¿Cómo hacen ese mix entre las mejoras para la producción y el consumidor final? ¿O es un consenso mutuo? No, yo creo que es realmente teóricamente, cuando la producción mejora, los costes bajan, o una de dos, o valorizas más tu producto porque por ejemplo, en el caso de gallinas ponedoras, o sea, las gallinas ponedoras de hoy las puedes producir 100 semanas, hasta 100 semanas. Antes eran Ujú, 75, 80 semanas. Producen en 100 semanas 500 huevos en vez de los 400 que producían antes. Entonces tú tienes un animal que está generando un mayor valor, es más sostenible, tienes que utilizar menos para producirlo lo mismo. Entonces ahí sin duda, hay una reducción de coste que debería ujú. también significar una reducción de coste a nivel de los supermercados, que de hecho existe. Eh, pero por otro lado también hay que pensar, bueno, la industria tiene que poder mantenerse y tiene que poder entender que si lo que buscamos es mayor eficiencia y menos volumen, o mantener el volumen con menos animales produciendo, el valor de esos animales tiene que subir también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va muy asociado los dos. A veces no, a veces hay desconexión, pero en principio deberían de ir asociados los dos. Por ejemplo, antes de comenzar esta plática, yo te comentaba de que nosotros que estamos en el sector avícola, a veces amigos, familiares, creen que nosotros sabemos todo lo que pasa en el sector. Y por ejemplo, unas preguntas más comunes es siempre me preguntan por qué la docena de huevos cage free es casi el doble en Estados Unidos, por lo menos. ¿Cuál es el beneficio? Me preguntan que yo como consumidor tengo de comprar uno no cage free a 1.90, etcétera, lo que sea la docena, a uno cage free. Entonces, se justifica para el consumidor solo tener la conciencia de que ese pollo, o sea, o esa ave puso su huevo en condiciones más eh, digamos, amables, pero el beneficio al consumidor, ¿cómo que lo vendes para que pague el extra? Ah, no, sin duda es una cuestión ¿O solo es una conciencia de de producción? conciencia. Pues en este ejemplo que me pones en concreto, yo no creo que realmente haya ningún valor añadido en el producto. Simplemente es, bueno, pues el pensar que las gallinas que lo produjeron eran teóricamente más felices, ¿no? Que estaban ahí. Que bueno, eso también todo es muy cuestionable científicamente, pero la realidad es que el consumidor final no entiende de ciencia ni quiere entender.
lo que quieren muchas veces es tener pues buenas sensaciones, ¿no? Es decir, oye, a mí no lo sé si los niveles de corticosterona son más altos en la gallina que está en la jaula que en Total. la que está en el campo, ¿no? Esto no les importa un bledo, pero sí que que quieren saber que, oye, pues a mí me parece, ¿no? Percibo que la gallina que está corriendo por el campo o que está en un galpón abierto, pues es más feliz que la que está en la jaula, ¿no? Y entonces, si eso es así, pues pagas más dinero y esto es lo que pasa aquí en Europa. O sea, básicamente yo también al principio me costaba de creer que se transformase tanto la industria, pero realmente se ha movido bastante. Aunque tengo que reconocer que en muchos casos ha sido no el consumidor, que tiene también siempre una conciencia muy clara a nivel de lo que paga por sus alimentos, sino que han sido tendencias de gubernamentales muchas veces o de supermercados. A veces ha habido iniciativas que han sido de los supermercados mismos por buscar una diferenciación o una revalorización de los productos de alguna manera, ¿no? Sí, Eh, y obviamente también, Pelayo, ahorita hay una tendencia, pues creo que tú la hemos visto, como de comer más wellness, comer más sano, que tal vez en los jóvenes se ve un poquito más y que tal vez nosotros, pues sí, nos criaron con toneladas de azúcar, carbohidratos y no nos pasaba nada. Pero hoy por hoy, como tú dices, en Estados Unidos, que es el mercado en donde yo más miro, tú ves los super comerciales, pero ya ves los más especializados, Albertsons, Sprouts, Whole Foods, que si tú vas ahí ya sabes que vas a pagar un premium, pero en teoría vas a estar consumiendo productos con más conciencia o con un beneficio extra, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que esa tendencia es clarísima y en parte yo creo que en Estados Unidos y en parte de Europa occidental era necesario un poco de concienciación porque, pues bueno, sabemos que muchos temas de obesidad y de exceso de peso, pues, y de problemas de salud han sido por un exceso de consumo de fast food y de alimentos a lo mejor ultraprocesados y todas estas cosas, ¿no? O también excesiva cantidad. Pero la cuestión es que yo creo que esa tendencia está ahí para quedarse y precisamente lo que tú dices, ¿no? El tema de volver un poco a comidas más completas y más, bueno, como se comía antes, menos manipuladas, porque también hay esas tendencias en el mundo que parece que nuestra expectativa de vida iba subiendo, subiendo, subiendo y de repente parece que si no hacemos algo empezará Sí. a declinar, ¿no? Y bueno, yo no soy experto en la materia, pero puede ser que la nutrición tenga un papel importante en eso, ¿no? Con lo cual, bueno, pues me parece bastante normal. Pero vamos, es lo que decimos, no le discutas esto a un señor en la India o a un señor en otro país en el cual come poquísima carne en cualquier caso y lo que comen la Sí. mayoría es muy poco procesado porque es casi siempre comen comida hecha en casa y tal y cual. Bueno, pues entonces hay que ajustarse a donde el mensaje realmente tiene importancia, ¿no? Pelayo, entonces, cuando platicábamos de el animal welfare, tú mencionabas que es uno de los desafíos de la industria, que obviamente todas las partes de la cadena tenemos que estar muy observantes. ¿Cuáles crees tú que son otros desafíos a corto plazo que la industria está viendo? Inteligencia artificial, sanidad. eh, cuáles serían otros dos, tres desafíos que tú crees que tendríamos que estar atentos? Bueno, uno muy inmediato y muy obvio ha sido el tema de la influencia aviar, bueno, no solo ha diezmado poblaciones enormes de animales en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, y en muchas partes del mundo, eh, que era una cuestión que empresas de genética y sobre todo exportadores como nosotros pues nos crean y nos siguen creando muchos problemas porque pues no ayudan nada a la globalización, o sea, hacen que los países se cierren en sí mismos mucho por miedo a importar estas enfermedades, ¿no?
Pero también ahora ya ha llegado este discurso a una cuestión también de bienestar animal. O sea, cuando el público ve que la industria tiene que sacrificar millones de aves, entonces ya se crea un problema que tenemos que controlar, porque si no, también existe esa percepción de, bueno, la industria ha llegado demasiado lejos, criamos en granjas con demasiados animales, y son débiles y toda esta historia, y por eso pasan estas cosas. Entonces tenemos que intentar evitar que esto pase y también proteger a nuestros animales para que no se produzcan este tipo de desastres, ¿no? Este es un tema, yo creo, muy caliente en este momento. Bueno, el tema de antibióticos no es nuevo, continúa en la mesa y bueno, yo creo que se ha ido sobrepasando. Siempre la industria es capaz de irse adaptando a estas nuevas condiciones, pero sí que era cierto que también teníamos que tener una cierta responsabilidad como industria para usar menos antibióticos. Pero bueno, yo lo veo como un challenge que lo sigue siendo, pero que la industria va manejando bastante bien. ¿Y qué te diría más? Pues hay otras cosas quizás que me preocupan un poco más y es más a largo plazo, ¿no? Lo que me preocupa más a largo plazo, yo que soy un apasionado de los animales y creo bueno, pues que comer carne animal no es malo, sino que es bueno y que es bueno para para los humanos. eh, el hecho de que pues, nuestros hijos en las escuelas no aprenden realmente de dónde vienen los alimentos bien, ¿no? Entonces se horrorizan cuando llegan a edad adulta de saber, oye, pero ¿cómo esto se produce en granjas así? Oye, ¿y hay que matarlos para comérselo? Pues bueno, sí, hay que matarlos para comérselo. Lo hacemos de la mejor manera posible, pero eso es inevitable, ¿no? Entonces, el hecho de que la sociedad crezca con este desconocimiento es peligroso porque sin duda para nuestra industria, ojo, sin duda, pues eso hace que mucha gente se plantee, bueno, pues yo no quiero comer carne animal, ¿no? Y eso, pues bueno, cuando nosotros crecíamos no era problema porque habíamos visto a veces cómo se sacrificaba la gallina en casa o bueno, pues como entendíamos mejor de dónde procedían los alimentos. Ese tema me preocupa, ese tema me preocupa bastante. Y luego a nivel de industria, también pues, bueno, el de la manufactura de carne tipo laboratorio y cosas así. O sea, Sí. o el reemplazo, ¿no? de proteína animal por otro tipo de proteínas, que no me parece mal en sí, pero que bueno, es una amenaza para nuestro sector, sin duda, porque para una persona que le gusta comer un bistec o un steak, ¿no? O carne de pollo con el hueso, como a los chinos que les gusta comer con el hueso, pues esos ahí ya saben lo que hacen, pero para una persona acostumbrada a comer siempre comida procesada, hamburguesas, croquetas, nuggets y cosas así, pues oye, que un día esos nuggets no lleven nada de pollo o no lleven nada de huevo animal y sea todo un sucedáneo, Total. pues les será completamente igual, porque mientras sepa más o menos a lo que sepa el otro nugget, pues a él incluso mejor que no sea de origen animal, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una amenaza, quizás no es inminente, pero que es una amenaza que yo creo que existe. Sí, yo creo, Pelayo, tocaste un buen punto que poca gente aborda ese tema. La comunicación para las personas que no están en nuestro sector de cómo se producen los alimentos. Y bueno, ya lo hemos platicado ahorita, o sea, eh, en tu círculo de amigos, familias, creo que son pocos los que estamos en esta industria y siempre es un desconocimiento, ¿no? De saber cómo se produce una pechuga de pollo, cómo se produce un pedazo de cerdo, etcétera. Y creo ahí que le hemos encomendado esa comunicación a las entidades gremiales. Tú ves países muy fuertes que hacen campañas o entidades, por ejemplo, Bachoco, México, que en el tema del consumo de huevo, ellos personalmente con sus propios recursos hacen, obviamente, pues para el consumo de su marca, pero
Por el otro lado, el mensaje es de que el pollo, la carne de pollo y el huevo es sano, es nutritivo y hay países que lo hacen mejor que otros. Y creo que hay un gap ahí de falta de comunicación. Y, por ejemplo, hay documentales más abiertos de lo que se hace mal, de granjas súper sucias, de granjas que hacen barbaridades con los animales o plantas de proceso satánicas. Entonces, hay más de eso que de los buenos, Sí, sí. de lo que sí se hace bien. Correcto. Exacto, correcto, correcto, no, no, está clarísimo. Y yo creo que realmente a veces lo atribuyo a que somos una industria de granjeros y no de marketeers, ¿no? Y la mayoría de los que empezaron en nuestra industria, ya sea de huevo, de carne o de cualquier tipo de producción animal o agrícola, pues, no, pues ahora ya hay muchísimos más profesionales, pero cuando empezó la industria, pues eran todo emprendedores que lo del marketing pues no era lo suyo, ¿no? Entonces, la influencia del marketing es importantísima. Yo lo he visto exactamente lo que tú dices, el marketing negativo para afectar para influir sobre el consumidor en cómo se producen de mal los animales y en qué malas condiciones están y cosas así. Y por otro lado, he visto una historia de éxito tremenda de asociaciones de productores de huevos, por ejemplo, que han conseguido explicar que el huevo no es, bueno, que ya con la investigación esta que salió, que el huevo no aumentaba el colesterol de manera El famoso significativa. colesterol. Exacto. Ese fue un momento decisivo, ¿no? Ahí sí que fue una cuestión más o menos científica, pero con mucho Parteaguas. marketing. Sí, 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 exactamente. Fue una cuestión parteaguas y luego llevarlo ya a pasar de es un alimento barato y de calidad normal a es un alimento de alta nutrición, de muchísima calidad, que se puede comer casi todos los días y además que no tiene que ser solo un alimento de desayuno, sino que se puede comer a cualquier hora del día en muchos tipos de pan. Bueno, entonces ves casos como el de Canadá o de Australia o de Venezuela, por ejemplo, perdón, de Colombia, donde, oye, en los últimos 10 años han aumentado 100 huevos por persona al año, ¿no? Sí, Es en México increíble. se consume muchísimo. Bueno, México es increíble, el mayor consumidor del mundo per cápita, y yo ya no sé si se puede comer más, ¿eh? Ya hay Hacer taco 400 con huevos por huevo, persona. Sí, exacto. hacer un taco de huevo, Sí, sí, sí. chilaquiles con huevo. Nos quedan 15 minutos, mi Pelayo. ¿Qué te enseñó China? Bueno, eso sí que fue. Yo siempre cuento ¿Qué te enseñó China? bueno, yo creo que lo mismo que a ti, ¿no? O sea, fue primero que llegas allá y los primeros 3 meses te cuesta simplemente las cosas básicas del día a día, encontrar alimentos de los cuales te puedes fiar y que parecen de buena calidad. Tienes que a veces ir a 4 supermercados para conseguir hacer una compra completa de lo que tienes que comer. Eh, la cuestión del idioma, ¿no? Que es complicado aprenderlo, entenderlo y que te entiendan, ¿no? Y luego, o sea, para mí fue o sea, increíble llegar a un país en el cual la cultura laboral es tan distinta. O sea, si tú te acuerdas, hay una distinción entre los jóvenes y los que ahora tienen 40 años para arriba, quizás, o 45 para arriba, ¿no? Una cuestión de Sí, educación. Pero yo venía de Europa y estaba acostumbrado, o como en Estados Unidos, a tener una discusión con tus colegas de trabajo en el cual haces un poco de discutir los conceptos, brainstorming, ahí intentando ver mm, cómo solucionar una cosa. total. Y en Asia, oye, no les iba esto. O sea, ellos querían saber lo que el jefe dice y lo que el jefe dice va a misa y no discutían, no hablaban en los meetings. O sea, desde un punto de vista cultural complicado, porque veían, oye, porque este señor me está preguntando cosas a mí, que yo soy mucho más inferior en el rango y tal. O sea, una cuestión jerárquica bastante fuerte, ¿no? Y bueno,
a partir de ahí ya todo lo que quieras, o sea, desde las interacciones con el gobierno, que son muy complicadas en China, muy desregulado o no claramente regulado en el tema de la agricultura y de la ganadería, con lo cual muy sujeto a interpretación. Que te lleva siempre a muchos problemas con los políticos locales cuando quieres iniciar un negocio o montar una granja, en fin. O sea, es que los challenges son increíbles, pero a nivel de adaptación, a mí y a mi familia, ahí ya estábamos toda mi familia con mis tres hijos, mi esposa y mis tres hijos, fue un poco como en Estados Unidos, ¿eh? Primeros 3 meses de ciertas dificultades, pero mucho interés, luego también te das cuenta de los problemas y dices, madre mía, la polución, el tráfico, en fin, la seguridad de los alimentos, había muchas cosas que te preocupan, pero luego poco a poco empiezas a ver las cosas buenas y empiezas a ver esa monstruosa ciudad de Shanghai que al principio te parece horrorosa, que dices, ¡buah! Cuánta cantidad Total. de concreto por todos lados. Y poco a poco vas encontrando pequeños barrios que son interesantes, pequeñas tiendas, pequeños restaurantes, una pequeña comunidad, bueno, una gran comunidad internacional en ese momento con muchas ganas de interaccionar entre ellos, en fin. Al final la experiencia fue fantástica, o sea, empezó dura, pero fue fantástica. Yo creo que ninguno de mi familia se olvidará de ese periodo. No, es un tema interesantísimo. Tú, otra vez la pregunta, ¿qué es lo mejor que sacaste de China como persona, como ser humano, como líder, como papá, como esposo? O sea, ¿cómo te transformó esa experiencia? Yo creo que China me hizo aprender a ser paciente, más paciente, porque Ese es tienes que buen ser punto. paciente, y, eh, pero tener fe al mismo tiempo, eh, porque yo también me di cuenta que lo que a veces es muy complicado de hacer en países occidentales porque están muy regulados y porque hay una mucha cultura en general de las cosas no se pueden hacer y las 25 razones por las cuales algo no se puede hacer. En China, como en muchos países asiáticos que todavía aspiran a mejorar su nivel de vida, a crecer, a salir adelante, lo que sí es que tienes dificultades enormes, pero también ellos mismos buscan soluciones y siempre se acaba encontrando soluciones, ¿no? Con lo cual yo me aprendí primero a confiar a estimular al equipo, a estimularles a pensar, a darles un poquito de autonomía para que fuesen capaces de ellos buscar las soluciones, porque como occidental muchas veces tus soluciones no funcionan, tienes que Ujú. dejar a los locales actuar como ellos saben y darles esa latitud para que lo puedan hacer, porque al final siempre encuentran las soluciones. Y a mí me impresionó muchísimo cómo gente tan joven, yo tenía un equipo con gente jovencísima, tienen tanta capacidad de trabajo, tanta responsabilidad y tanto no me sale la palabra en castellano, pero es ownership, ¿no? Ellos realmente les das un trabajo y lo cogen ahí, Responsabilidad, tienen como responsabilidad. pertenencia, sí. Exacto. Y eso me sorprendió muy gratamente comparado con sociedades más, bueno, más desarrolladas como en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que ser paciente, las cosas son complicadas y sobre todo un mensaje claro es eh, escuchar también, intentar motivarles, dejarles que te expliquen el por qué ellos hacen las cosas de manera diferente eh, y tratar de equilibrarlo, ¿no? Porque no se puede ir a China e intentar hacer todo igual como lo hacías en Estados Unidos, por ejemplo. Pelayo, uno de los desafíos del expatriado como tal es que obviamente si a ti te mandan a la China, pongámoslo pues transparente, claro, es porque tienes un valor, tienes cualidades que tu equipo, tu empresa necesita en otro país. Y obviamente es una carga que tú ves, es un investment que tienen las compañías en trasladarte, la familia, todo.
pero adentro hay como una voz silenciosa que tenés que execute, tenés que responder a que si eres el Golden Boy y que te están llevando a una asignación nueva, que obviamente mes de adaptación, pero los resultados silenciosamente tienen que venir. Y por el otro lado tienes un núcleo familiar que se está adaptando y que muy bonito puede ser de Bonn y La Perla en Shanghai, pero como que la familia cruje, hay las tuercas internas, ¿ya? ¿Cómo tú lo percibiste eso? Cómo lo navegaste teniendo digamos, un rol de execution profesional y luego llegar a casa y ver cómo se va moviendo todo? No, no, es una observación muy buena y muy real. Yo tengo que decir que los primeros 4 o 5 meses de mi trabajo ahí fueron tremendamente estresantes. O sea, exactamente lo que tú dices. Yo tenía mucha responsabilidad, me encontré con una situación que no era la que me habían dicho, que eso suele a veces Total, pasar. Llegas allá y te dicen, no, 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 sí, esta granja va a empezar ya, tenemos todos los papeles, llegas ahí y faltan un montón de papeles por obtener. Y yo pensaba, bueno, total, llevo 4 meses aquí y yo creo que esta granja no va a empezar. Es que veo unas montañas inmensas que subir, ¿no? O sea que al principio mucha presión. Reconozco que no lo pasé bien. Eh, aunque poco a poco, lógicamente, pues van saliendo las cosas y pequeñas soluciones y pequeños éxitos pues te hacen ir creciendo en confianza, ¿no? Pero al principio muy duro, lo tengo que reconocer. La suerte que yo tuve es que a nivel familiar, bueno, pues la vida del expatriado es cómoda, es protegida, es en una burbuja total, que no es... nosotros decíamos que donde vivíamos y el colegio donde iban los niños es la burbuja de la burbuja, la de la burbuja de la burbuja, ¿no? Porque ya Shanghai total, es una burbuja dentro de China, pero después la zona en la que vivimos es otra burbuja y el colegio donde estaban los niños, colegio inglés en este caso, era otra burbuja más, con lo cual ellos yo creo que no notaron ningún tipo de estrés, al menos no lo percibí total, yo. Mi mujer enseguida logró adaptarse muy bien con la comunidad expatriada, sobre todo, porque sí que es verdad que con los chinos es difícil formar inmediatamente lazos de amistad, porque su cultura es muy distinta y la manera que ellos tienen de socializar y de todo es distinta, entonces no es tan fácil. Pero bueno, las comunidades expatriadas son grandes y, o sea que a nivel familiar yo tengo que reconocer que fue fácil, pero a nivel profesional muy difícil. Al ¿Y principio tú muy tenías difícil. mecanismos de desahogo, o sea, prácticas personales? ¿Cuál era tu mantra? ¿Cómo tú? Porque yo te hablo esto pues abiertamente porque yo pasé exactamente lo mismo. Ya, y hay veces que tú no quieres hablar mucho con tu pareja porque no la quieres poner en riesgo, no preocuparla más, suficiente ruido hay, entre otras cosas, y tú tienes que salir de viaje, incluso ausentarte 2, 3 días, porque China también ver un tema, tienes que avión, tren, taxi, y entonces a veces el expatriado tiene que tener como que mecanismos internos de autorregulación de conciencia. Sí, sí, por supuesto. No, yo creo que para mí la vía de escape siempre era, primero, intentar pensar en positivo. O sea, si tú haces las cosas correctamente, si tú comunicas bien, porque yo intentaba realmente ser completamente transparente con la empresa acerca de lo Buen bueno, lo punto. malo y lo indiferente. O sea, si realmente te empiezas ahí a intentar proteger y ocultar, al final se hace una pelota que un día explota y es tremenda. Yo creo que es importante compartir los problemas deprisa. Y tener el prurito y el esfuerzo de intentar solucionarlos, ¿no? Eh, pero ser transparente y ahí de esa manera también compartes un poco la presión, ¿no? Compartes un poco la presión. Sí que es verdad que tus jefes esperan resultados, pero también entienden cuando eres un tío razonable y que explicas la situación como es y que ven que intentas hacer lo mejor que puedes, pues oye, normalmente también son comprensivos, ¿no? Eh, bueno, para mí eso era importante y lograr tener apoyo, ¿no?
de tus jefes en el otro lado del mundo. Y bueno, yo aprendí un poco la rutina de no desanimarme con los problemas venían cada semana, cada lunes había algo grave, y grave no, yo le decía, no sé si se puede ser, mejor no ser muy, ¿cómo se dice eso? Palabrotero en tu charla, pero sabes que a los americanos les gusta mucho no decir que tienes problemas, sino que tienes opportunities, ¿no? Esto es una opportunity. ¿Eh? Y le decía, no, esto no es una opportunity, esto es un effing problem, pero un effing big problem, ¿no? Porque eran realmente problemas Es serios. una, Esto no son oportunidades, son es problemas una- gordos, pero gordos de verdad. Yo pensaba, Dios mío, ¿cómo vamos a salir de esto? Pero ya vi la rutina que teniendo paciencia, no aceptando la primera respuesta del equipo, no, dejando, no decayendo, teniendo ahí un poco de fortaleza, ¿no? Al final de la semana, ellos mismos encontraban la solución y me ayudaban a buscarlo, ¿no? Había que perseverar. O sea que, por eso te decía al principio de la paciencia, hay que tener mucha paciencia y una cierta bueno, energía y perseverancia, porque si abandonas enseguida te vas, al cabo de 3 semanas te has marchado de allí. Sí, yo creo que la palabra paciencia es fundamental en China y creo que, pues escuchándote, Pelayo, creo que tanto para mí, para mi familia, fue la asignación de China fue algo que realmente nos cambió. Yo no te quiero, pues creo que lo platicamos la última vez que nos vino. Paré con una hija viviendo en Australia, mis hijos ya cuando se hicieron independientes les cambia la mentalidad, realmente aprenden a procesar y a ver y ese positivismo se transforma en un puedo, en un explorar, en un por qué no. Y ya el Sí, mundo se les ha hecho muy chiquito. Ya viajar, lo que tú y yo viajamos a los 24 años, no, ya de adultos ellos ya lo han viajado a los 25 años. ¿Mm? exacto, exacto. Ya han visto, Bueno, entonces es... ¿Mm? sí, eso que dices es la riqueza mayor que pudimos dar a nuestros hijos, ¿no? Esto, un poco lo que te comentaba al principio, el problema del expatriado, o muchos años, porque yo me considero un expatriado de hace ya 25 años, básicamente, pero es cómo conseguir arraigo, cómo conseguir que tus hijos se sientan arraigados en alguna parte, se sientan conectados quizás a la familia, que para nosotros los latinos, ¿no? Es importante. Eh, y eso es un esfuerzo que mi mujer y yo intentamos siempre. O sea, básicamente nuestras vacaciones han sido muy monótonas durante todos estos últimos años porque siempre volvíamos a España para que los niños tuviesen tiempo de estar Sí, con los abuelos, con los primos, con las tías, con los tíos. Entonces, eso les ha creado bueno, una cierta apego y arraigo. Pero el otro lado de la moneda es que es lo que tú decías, son niños completamente internacionales que están jugando con el Black Ops o lo que sea, con un niño que está en Inglaterra, el otro que está en Estados Unidos y otro que todavía está en China. O sea, dices, Dios mío, ¿no? Y se conectan y ya no hay razas, ni hay colores, ni hay idiomas que los puedan detener, ¿no? Y en ese sentido es una riqueza tremenda, vamos. sí, yo te cierro con esa experiencia personal. Mi hija segunda se casó hace 2 años. Teníamos invitados de América del Sur, de Perú, de Asia, de Australia. O sea, yo ahí me di cuenta y dije, wow, esto es lo que hemos hecho, una Sí. pluriculturalidad. Pelayo, extraordinario. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Podríamos hablar horas. Agradezco mucho tu voluntad de compartir temas personales, temas científicos y creo que espero, no creo, espero que esta hora para nuestra audiencia sea de inspiración, sea de valor y que sigamos aportando a la industria de una manera positiva, Pelayo. Agradezco mucho tu tiempo. No, te lo agradezco, Rodolfo, ha sido un placer y enhorabuena por este trabajo que estás haciendo, es muy interesante y que puede ayudar a mucha gente. Bueno, mi Pelayo, gracias y seguimos al habla. Gracias a todos Venga, por escucharnos y seguimos en comunicación. Gracias, bye.